Bien. Bueno, entonces llegamos a la última clase. La idea de hoy es, por un lado, que ustedes puedan utilizar las herramientas más teóricas que vimos en las clases anteriores y poner eso en práctica aprovechando para repasar, digamos, varios de los hitos o de las cuestiones más importantes de la historia reciente de la economía argentina, como para, digamos, analizarlas y extraer algunas conclusiones que nos van a servir después para eh, pensar algunas políticas o algunos consensos básicos de cara al futuro, ¿sí? Y digamos, antes de eso vamos a terminar un poquito con la coyuntura más reciente, el acuerdo con el Fondo Monetario y, y bueno, también vamos a aprovechar un poco de lo de esta semana de la deuda SER para también explicarlo un poquito, ¿sí? Bien. A ver, primero un repaso muy breve de cómo funciona la política monetaria y cambiaria, que es la que hace el Banco Central, ¿sí? Que podríamos decir, junto con la política fiscal, que ahora también vamos a charlar un poquito, eh, son las herramientas principales que tiene el Banco Central y el gobierno para tratar de manejar la economía, ¿sí? Por el lado de la política monetaria, como ustedes pueden ver ahí, el objetivo es regular la liquidez del sistema financiero. ¿Qué significa esto? Bueno, en criollo, como ustedes conocen, es regular la cantidad de dinero, ¿no? Monitorear si hay mucho dinero en circulación en la economía y si es así, aplicar lo que se conoce como una política monetaria contractiva, donde ahora después lo vamos a ver, la idea es que eso absorba y quite dinero de circulación, y si en cambio ve que falta dinero, por ejemplo, porque el nivel de actividad está muy bajo, ahí lo que puede hacer es una política monetaria expansiva, donde la idea es inyectar o tratar de estimular la cantidad de dinero en circulación para que eso reactive la actividad económica, ¿sí? Fundamentalmente, y hoy, ¿no? Pensando en la Argentina de hoy, el Banco Central está mucho más preocupado por la inflación, entonces ahí el monitoreo de la liquidez está enfocado más que nada en justamente tratar de contener la inflación. Y después, como ya vimos la clase anterior, el control de la inflación también está sumamente vinculado con el tipo de cambio, ¿no? Básicamente ahí el objetivo principal del Banco Central es el de evitar las devaluaciones. O sea, hoy por hoy podríamos decir, si el Banco Central logra evitar las devaluaciones, entre comillas, podríamos decir, de una manera sostenible, es decir, no pateando el problema para más adelante y que la devaluación en lugar de ser este año sea el año que viene, sino evitarla de manera sostenible o podríamos decir de manera permanente, bueno, eso ya de por sí sería un gran logro para la política cambiaria y obviamente para la política monetaria, porque eso también ayudaría muchísimo a bajar la inflación. ¿Sí? Pero el punto acá es que vamos a ver que hay como una especie de doble tensión, ¿no? En términos del tipo de cambio, la inflación y también el déficit fiscal. Como que todo al mismo tiempo no se puede lograr. Yo creo que la semana pasada habíamos hablado de la analogía de la frazada corta, ¿no? Una frazada que si yo me quiero tapar el pecho, se me destapan los pies, y si me quiero tapar los pies, se me tapa el pecho. Bueno, acá es un poco lo mismo, de que con las herramientas que el Banco Central tiene y el gobierno también por el lado de la política fiscal y los problemas que tiene que solucionar, bueno, hoy no alcanzan las herramientas, ¿sí? Es más, entran en contradicción algunas con otras. Por ejemplo, vamos a ver, el gobierno quiere tratar de utilizar el gasto público para reducir los niveles de pobreza y aumentar los ingresos de los sectores más vulnerables, pero por otro lado, eso puede impulsar el déficit fiscal y eso a su vez puede generar aumentos en la cantidad de dinero en circulación que pueden llevar a aumento de la inflación, ¿sí? Entonces, la idea es charlar de algunos casos individuales y después juntar un poquito todo, sobre todo a partir del caso de la pandemia, y de esa manera llegar a la actualidad, ¿sí? Entonces, yendo en orden cronológico, la idea va a ser estudiar principalmente la evaluación de 2014 y después la de 2018 para contrastarlas. La evaluación de 2014 ya la habíamos analizado un poco cuando hablamos en la clase de tipo de cambio, ¿sí? Esta fue la primera gran evaluación que tuvo la economía argentina en los últimos años. En realidad, antes de eso estuvo la del 2008,
pero fue más tenue, más cortita y además tuvo que ver fundamentalmente con la crisis internacional que se había desatado en todo el mundo, que digamos, llevó a que los tipos de cambio de todos los países se devaluaran frente, digamos, frente a las principales monedas por esta cuestión, ¿no? Por el problema financiero que había a nivel global. Pero la devaluación de 2014, claramente podemos decir que es la primera devaluación que tenemos, cuyas causas son netamente domésticas, ¿sí? Y ahí lo que habíamos dicho era que el principal problema por detrás de la devaluación era la inflación. ¿Por qué? Bueno, primero que nada por una cuestión temporal, o sea, la inflación en Argentina empieza a acelerarse a partir de 2005, después se pega un salto importante justamente con la crisis internacional, ahí se estabiliza bastante, en torno al 20%, hasta el 2014, cuando es la devaluación, pero como hemos dicho y como después vamos a ver después, el problema que tiene esto es que el gobierno trataba de utilizar el tipo de cambio, ¿no? de mantenerlo estable, con el objetivo de no echar más leña al fuego, pero el tema era que en términos reales eso llevaba a que el dólar se abaratara y por lo tanto eso impulsaba la compra de dólares para ahorro, impulsaba las importaciones, que ahora vamos a ver, y ya a partir de 2011 era, digamos, tan elevada la demanda de dólares de la economía en relación a la capacidad de generarlos, fundamentalmente a través de las exportaciones de bienes y servicios, que en este gráfico pueden ver las líneas naranjas, que son las reservas del Banco Central, como persistentemente todos los meses el Banco Central estaba perdiendo reservas, que justamente por detrás lo que estaría pasando es que esas reservas las está poniendo en el mercado cambiario precisamente para equiparar la falta de dólares, o podríamos decir el exceso de demanda, con el objetivo de mantener el tipo de cambio relativamente estable, creciendo, pero de manera bastante controlada. ¿Sí? Fíjense después cómo esa caída de reservas se acelera de manera muy fuerte a partir de fines de 2012, y ya, digamos, cuando se veía que no era sostenible la situación, en el sentido de que cualquiera que viera este gráfico, si estaba parado en 2013, decía esto en breve se termina, ¿no? Porque las reservas son finitas y siguen cayendo. En algún momento el Banco Central se queda sin dólares y por lo tanto se viene la devaluación. Entonces eso termina pasando, fíjense, en principio de 2014. Ahí el tipo de cambio pega un salto importante, en torno al 20 y pico por ciento. Y vean cómo después de eso vuelve a estabilizarse, ¿sí? Vuelve a crecer más o menos a la misma velocidad que venía creciendo antes de la devaluación. Obviamente que por detrás de eso también lo que vemos es una mejora en el mercado cambiario que se refleja acá en, digamos, la estabilización primero de la pérdida de reservas y después directamente en el aumento de las mismas, ¿sí? Entonces, acá dijimos, una de las causas que, y digamos, podemos decir, la que el gobierno principalmente sostenía, ¿no? En esta época, era que el problema era la falta de dólares, y que esa falta de dólares estaba originado en el sector externo, ¿no? Y después vamos a hablar un poco más también de esta restricción externa, si es que hay que mirarla de esta manera o no. Pero vean, el punto justamente es que caen de manera bastante fuerte las exportaciones en 2013. Vean cómo la línea azul se reduce de manera importante. Acá estuvo la sequía y también estuvo la caída, digamos, de la actividad en Brasil. Pero fíjense cómo las importaciones no solo no se reducen, sino que aumentan de manera considerable. Entonces, eso provoca un déficit de la balanza comercial bastante abultado. Vean cómo pasamos de un superávit de más de 10.000 millones de dólares en 2012 a un déficit de casi 8.000 en 2013. ¿Sí? Y el punto acá es que la pérdida de reservas es toda esa diferencia. O sea, la pérdida de reservas, digamos, la diferencia de dólares son 18.000 millones de dólares, porque pasamos de un mercado cambiario en el cual el sector exportador generaba divisas y sobraban para pagar todas las importaciones y quedaba un excedente para que el Banco Central acumule. Y en 2013 no solamente no hay excedente, sino que faltaban dólares.
o sea, las exportaciones no alcanzaban a financiar las importaciones, imagínense ni hablar de la formación de activos externos o los pagos de deuda. Entonces, semejante diferencia fue la que aceleró, como decíamos antes, el proceso, ¿no?, de caída de reservas que llevó a la devaluación del tipo de cambio. Entonces, la causa, digamos, comercial vinculada con el sector externo estuvo. Pero ¿qué pasa? Digamos, la otra causa, que también ya charlamos un poquito antes, es el tema de la apreciación cambiaria. ¿Sí? Lo que están viendo en este gráfico es el tipo de cambio real. Como les decía antes, el dólar hay que medirlo en términos reales. Eso me muestra qué tan barato o qué tan caro está en realidad. Y lo que pueden ver acá es que, digamos, en Argentina el valor del dólar pegó un salto brutal después de la salida de la convertibilidad a principios del 2002, y que a partir de ahí, digamos, tiene un periodo bastante corto de estabilidad en 2004-2005, y después vean cómo cae un poquito en 2006-2007, y después ya el nivel, digamos, de apreciación sostenido es fuertísimo, con la única excepción, como le decía antes, de esa pequeña corrección en la crisis internacional de 2008-2009, ¿sí? Y fíjense que justamente previo a la devaluación de 2014, el tipo de cambio real había alcanzado los mismos niveles de la convertibilidad. O sea, el dólar en términos reales estaba igual de apreciado que en la convertibilidad, lo cual después podemos discutir si esto es una casualidad o no, pero para, digamos, el mercado financiero, esto lo ve como justamente diciendo, mirá, el tipo de cambio está llegando a un mínimo, ¿no? Justamente la convertibilidad era un tipo de cambio bastante barato. eh, Recuerden el 1 a 1, ¿no? Los viajes a Estados Unidos. Y también recuerden, si se acuerdan, me imagino que sí, mucho más cercano a esta época, eh, el turismo al extranjero, ¿no? Era como que estaba muy barato el dólar, uno se da cuenta de estas cosas. Y justamente el problema con esto es que el mercado lo que empieza a decir es, che, mirá, el tipo de cambio está muy bajo, está muy fuerte la demanda de dólares porque justamente está muy barato, esto en algún momento va a llevar a una corrección fuerte del tipo de cambio, es decir, una devaluación. Entonces, esta es una variable que se mira mucho por un término, digamos, práctico de que si el dólar está más barato, eso lleva al aumento de divisas, pero también por una cuestión vinculada a las expectativas de decir, mirá, el nivel del tipo de cambio está alcanzando, digamos, los niveles de la convertibilidad, por lo tanto, es probable que después esto corrija a través de un salto, es decir, de una devaluación, ¿sí? Y después, digamos, la otra cuestión que también es importante de remarcar es que las devaluaciones no funcionan, ¿no? O sea, el objetivo de la devaluación es el de corregir el problema de los dólares. Básicamente, como decíamos antes, corregir el desequilibrio que vos tenés en el mercado cambiario. O sea, previo a la devaluación, lo que vos tenías era que la demanda de dólares era persistentemente superior a la oferta, ¿no? A la capacidad de generarlos. Por lo tanto, eso llevaba a que el Banco Central tuviese que todo el tiempo poner dólares de su bolsillo para mantener el tipo de cambio estable, y obviamente eso no era sostenible, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? Cuando se devalúa el tipo de cambio, esto también lo explicamos en la clase, hace 2 clases atrás. Primero, por un lado, eso hace pelota la actividad económica, o sea que hay menores ingresos para producir, para comprar dólares, para ahorrar, etcétera, etcétera. Y además el encarecimiento, ¿no? La evaluación lo que hace es encarecer fuertemente el dólar, como por ejemplo pueden ver acá en el gráfico. Todo eso lleva a que se reduzca rápidamente la demanda de dólares. Entonces, eso equilibra el mercado cambiario, y como vimos en el gráfico anterior, el Banco Central deja de poner dólares, incluso probablemente pase a acumularlos porque la demanda cae tan fuertemente que, digamos, pasa a haber un superávit, ¿no? En términos del mercado cambiario. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que atrás de la devaluación crecen rápidamente los precios. Y ahí volvemos a estar atrapados en la misma lógica. O sea, una vez que el gobierno devalúa el tipo de cambio, atrás eso se acelera la inflación, y justamente entonces el Banco Central lo que hace es planchar de nuevo el dólar para tratar de contener la inflación. Y entonces fíjense que después de la devaluación rápidamente vuelve a apreciarse el tipo de cambio en términos reales, y prácticamente en 8 meses
toda esa, podríamos decir, ganancia, ¿no? En términos reales de la devaluación, prácticamente se borró. Entonces, por eso es que, digamos, la evaluación no sirve. Y también por eso es que la evaluación no es utilizada, por suerte ya hoy en día, como una herramienta para corregir el mercado cambiario, porque en realidad te termina dejando en un lugar peor del que estabas. O sea, te deja con el mismo problema de falta de dólares, pero con un nivel de inflación probablemente no, mucho más elevado. ¿Sí? Entonces, la devaluación no es una buena medida y por eso, como decíamos antes, es que los gobiernos tratan de evitar a toda costa la evaluación del tipo de cambio. Entonces termina siendo más la manifestación, ¿no? El reconocimiento de la derrota, de decir, bueno, agoté todas mis posibilidades y todas mis herramientas y no me queda otra que devaluar, más que el uso adrede de esto como una herramienta para dar digamos, de equilibrar la economía, porque claramente lo que hace es todo lo contrario, ¿sí? Te la desestabiliza mucho más. Bien, entonces, digamos, bueno, a ver, la precisión del tipo de cambio no es una herramienta que pueda servir, o por lo menos que no puede servir de por sí sola, ¿no? ¿Y qué pasa con los controles de precios? Es un poco lo que charlábamos también antes. Bueno, los controles de precios tampoco funcionan por sí solos, y sobre todo si los pones, digamos, de manera esporádica, como para tratar de frenar una aceleración inflacionaria, como por ejemplo la actual, ¿no? ¿Por qué no funcionan? Bueno, en primer lugar, hay una cuestión que hay que tener en cuenta, que es la capacidad del Estado para fiscalizar, ¿no? Piensen que cuando hablamos de controles de precios, ya hoy no se habla de un congelamiento total de todos los precios de la economía, a lo que sería imposible para el gobierno de controlar, sino que por lo general se arman canastas de productos que se consensúan con las empresas, pero de todas maneras estamos hablando de miles de productos que el Estado debería fiscalizar en todo el país, ¿sí? En todas las principales bocas de expendio, ya sea supermercados, o incluso también a veces pueden ser digamos, almacenes, ¿no? Rubros mucho más, autoservicios mucho más pequeños. Y esta capacidad de fiscalización, por lo general, no es demasiado buena, ¿no? Además, también lo que tenemos después ahí es que las empresas tienen varios mecanismos de ilusión de los controles de precios, siendo el más típico el de te sacan un producto igual, ¿no? Le cambian quizás algún detalle al packaging y te lo venden a un precio mucho más caro. Entonces, tenés el producto, por ejemplo, ¿no? El producto de precios cuidados a un precio muy bajo, pero que te lo ponen con muy poco stock, y después te ponen un producto prácticamente igual, que le cambian algún detallecito, con un 30% o 40% de aumento, ¿sí? Entonces, ya ahí tenés un problema que es la capacidad de fiscalización. Pero además de eso, lo que siempre se ve, y esto es un poco lo que refleja este gráfico, pero que pasó en todos los acuerdos anteriores, es que previo a que se lance el acuerdo de precios, las empresas empiezan a acelerar los aumentos de precios, obviamente para adelantarse a dicho acuerdo, ¿sí? Fíjense que acá, ahí, en marzo del 2020, cuando se anuncia precios máximos, ¿no? En el medio de la pandemia, bueno, vean el salto fuerte que tuvieron los precios. Justamente lo que hacen las empresas es decir, bueno, a ver, en 15 días se anuncia el acuerdo de precios, listo, yo hoy remarco un 10% y con eso tengo para tirar 2 meses de congelamiento, ¿sí? Después, bueno, obviamente que esas canastas, esos acuerdos, son con revisiones trimestrales, porque de vuelta, con inflaciones del 40-50% es imposible pensar en un congelamiento total. Entonces, lo que se negocia es, bueno, mirá, en 3 meses revisamos cómo fueron los precios y ahí actualizamos, ¿sí? Pero el problema, ¿cuál es? El problema es que esos aumentos de precios ahora se dan todos juntos de manera concentrada en un mes particular, lo cual también puede afectar la dinámica inflacionaria a través también, por ejemplo, de las expectativas. Entonces, si de repente vos venías con una inflación, ¿no? Vean ahí, pero más o menos venía con una inflación en promedio del 1% mensual, y de repente se triplica y vos te vas al 2-3%, bueno, al día probablemente cuando salga el dato del IPC va a ser tapa de todos los diarios, la inflación se aceleró y pasó del 1 al 2 o 3%, lo cual ya las empresas dicen, no, esto se está descontrolando. Y además de todo esto, fíjense, mirando todo el gráfico, cómo
podríamos decir, el control de precios es efectivo para bajar la inflación, o sea, pónganse a ver el promedio de la inflación antes de precios máximos, ¿no? Y durante, claramente los precios estaban, digamos, en promedio en torno al 1, 1,5 de los aumentos, bajan prácticamente al 0, cosa que es obvia por, ¿no? por el congelamiento. Pero, ¿cuál es el problema? Cuando se sale del congelamiento, vean cómo la inflación se acelera y termina, lamentablemente, en un nivel superior. ¿Sí? La inflación de fines del 2020, que obviamente la causa no es solamente el control de precios. ¿Sí? Acá hubo también la pandemia, cuestiones internacionales, hubo un montón de cuestiones. Pero el punto es que uno mira este gráfico y lo que dice es, mirá, está bien, sí, el control de precios sirvió para bajar la inflación 3 meses. Ahora, después, cuando vos liberás ese control de precios, te destapa una olla de presión que terminás con un nivel más alto. Entonces, ¿sirve o no sirve? Y yo creo que de manera aislada no sirven. Si después los pensamos como parte de un programa antiinflacionario, ahí sí, sí, eso lo vamos a ver un poquito más al final de la clase, ¿está bien? Pasemos a hubo en el medio una devaluación que no vamos a ver, que es la de fines de 2015, cuando gana Macri. Una de las primeras cosas que hace es, digamos, la unificación del tipo de cambio. También hay un tipo de cambio paralelo, entonces ahí llega una devaluación, que es la que están viendo ahí, ¿no? En el gráfico se ve como a fines de 2015 tenemos una devaluación importante. Pero a mí la que me interesa analizar más en detalle es la de 2018-2019, porque en realidad son dos devaluaciones muy pegaditas que, fíjense, la magnitud de esas devaluaciones, ¿no? Cuando las ponemos en perspectiva, las comparamos con lo que fue la devaluación de 2014 y la de 2015, bueno, es literalmente el doble lo que fue la devaluación de estos, digamos, esta doble devaluación de 2018-2019 de lo que fueron las anteriores, ¿sí? Y yo creo que ahí es donde, podemos decir, arrancó el principio del fin, ¿no? Ahí es donde la inflación sí pasó a un nivel más elevado, que se hizo mucho más difícil de regular y de controlar, ¿sí? Ahora bien, ¿por qué pasa esta devaluación? Bueno, fundamentalmente por toda la deuda que se tomó, ¿sí? O sea, el esquema cambiario de la gestión de Cambiemos fue, podríamos decir, prácticamente lo opuesto de lo que fue el del kirchnerismo 2011-2015, ¿sí? O sea, en este gráfico lo pueden ver bastante bien. Lo que están viendo ahí son los tres principales componentes del mercado cambiario, ¿sí? O sea, para lo que se compra y se vende en dólares. Por un lado tenemos la balanza comercial, que históricamente es el principal componente que provee dólares. Fíjense el superávit constante hasta 2014. Y después tenemos los dos principales motivos por los cuales salen dólares, ¿no? O que se compran dólares para sacarlos de la economía, que es la formación de activos externos y los pagos de deuda. Entonces, acá se puede ver con bastante claridad cómo en realidad tenemos, podríamos decir, tres etapas, ¿no? Tenemos una etapa que es hasta la evaluación de 2014, donde el superávit de la balanza comercial de bienes y servicios alcanza para financiar todos los pagos de deuda. Fue una época, recuerden, de mucho desendeudamiento del gobierno en moneda extranjera, y donde también alcanzó para pagar, perdón, para financiar toda la compra de dólares para ahorro de la población. ¿Qué pasa? Nos empezamos a quedar sin dólares, la inflación empieza a aumentar, el tipo de cambio se empieza a apreciar, y lo primero que hace el gobierno es cerrar la canilla de la formación de activos externos. ¿Sí? Fíjense cómo a partir de 2012, cuando el cepo se hace bien estricto, la línea amarilla pasa de un promedio de 2.000 millones de dólares a 0. ¿Y por qué? Bueno, pues justamente el superávit de la balanza comercial desaparece, entonces literalmente no había dólares. La prioridad siempre, históricamente, ¿no? Es pagar la deuda porque es la que mayores complejidades te puede traer para tu economía. Entonces, ahí viene la evaluación de 2014. Eso corrige, podríamos decir, temporalmente el problema, y después cuando hay el cambio de gobierno se ve claramente cómo digamos, el endeudamiento externo pasa a ser el principal
aportante de dólares en la economía. O sea, traíamos deuda al extranjero, esa deuda estaba en dólares, y lo que hacía era ser el componente que generaba dólares en la economía. ¿Sí alguien va a decir algo? La línea amarilla es la balanza comercial. No, la amarilla es la compra de dólares para atesoramiento. Ah, perfecto. La azul es la balanza comercial de bienes y servicios. Entonces decía, fíjense cómo hay un cambio abrupto a partir de 2015 y lo que hace el gobierno es utilizar la deuda en moneda extranjera para mantener estable al dólar, ¿no? Y básicamente, ¿cómo lo hacía? Bueno, era tal la cantidad de dólares que entraba en la economía que el gobierno incluso además, como parte de, podríamos decir, de su estrategia o de su filosofía económica, liberalizó completamente la compra de dólares, ¿no? ¿Se acuerdan? Acá no había ningún tipo de control, cualquier empresa, cualquier persona podía comprar la cantidad que quisiera. Obviamente, vean cómo eso lleva a un récord histórico en términos de compra de dólares para atesoramiento, que eran financiados casi exclusivamente por el endeudamiento, ¿sí? Porque la balanza comercial no solo no estaba positiva, sino que era negativa, o sea que también financiaba parte del déficit comercial. De nuevo, acá hoy parece, digamos, cualquier persona que está acá diría, esto no es sostenible. ¿Sí? El gobierno, la cantidad de deuda que emitió y que tomó claramente no era sostenible en términos de lo que representaba para su capacidad de pago. Entonces llegó un punto en el cual el mercado dijo, che, esto se corta y por lo tanto se frenó la capacidad de uno colocar deuda, o sea, básicamente esos agentes internacionales que antes tomaban esa deuda dejaron de prestarle. Y cuando eso pasó, generó un shock abrupto de falta de dólares que llevó a la devaluación que estábamos viendo recién. ¿Sí? Ahí es donde viene el acuerdo, el anuncio de que el gobierno iba a recurrir al FMI, que obviamente funciona como un prestamista de última instancia, ¿no? Justamente, como nadie le prestaba, el FMI lo que hace es prestarle un montón de dólares para tratar de sostener el tipo de cambio, que en realidad era para seguir financiando la salida de estos capitales, ¿no? Que es una discusión histórica, pero cuando uno mira esto, es evidente que lo que hace la deuda es financiar la salida de estos capitales a un valor del dólar barato, porque después, digamos, cuando estos capitales se van, ¿no? el dólar sigue aumentando y ahí sí es donde después tuvimos el cepo que lo pone Cambiemos ya antes de, digamos, antes de irse en el 2019, ¿sí? Y acá una cuestión que es muy importante de entender para lo que es, podríamos decir, consensos mínimos de cómo manejar el tipo de cambio, es que la regulación total del mercado cambiario tampoco es una buena herramienta. O sea, después vamos a ver, ¿no? Ni el cepo es una buena herramienta, o sea, ni el control total de la demanda de dólares es buena, ni tampoco la regulación total. Básicamente, a lo que esto llevó fue que ingresaran al país un montón de capitales especulativos, ¿no? Que se conocen como capitales de portafolio o capitales de cartera. Estos capitales lo que hacen es, entran en busca de rendimientos elevados. Acuérdense acá las tasas elevadas que ofrecía el Banco Central por las LEVAX. Entonces lo que hacen estos capitales es, vienen con dólares, entran al país, los cambian, ¿no? En el mercado cambiario, o sea que están entrando dólares en la economía, con los pesos que obtienen los depositan en estas tasas, ¿no? En las LEVAX que ofrecen un rendimiento muy elevado. Pero ¿qué pasa? La gracia de toda esta estrategia, que algunas veces se la conoce como bicicleta financiera, es que vos tenés que irte antes de que se devalúe el tipo de cambio, porque si no, toda esa ganancia que vos hiciste en pesos, cuando después querés ir a transformarla en dólares, te das cuenta que terminaste perdiendo, porque el dólar está mucho más caro que antes cuando entraste. Pero obviamente estos capitales tienen un montón de información y un tamaño que hace que siempre sean los primeros en irse. Y este gráfico muestra justamente eso, ¿sí? Las linitas, las columnas verde, por así decirlo, ¿no? Turquesa, esmeralda, no sé qué color es bien, muestra los movimientos de estos capitales, ¿no? Si es positivo, me está mostrando que estos capitales están ingresando, y si es negativo, me está diciendo que estos capitales están yendo. Fíjense cómo para principios de 2017, en realidad 2016, entran pero muy poquitos, y cómo se hace muy fuerte el ingreso de estos capitales para 2017, justamente cuando la tasa era más elevada, a razón más o menos de entre 1.000 y 2.000 millones de dólares por mes.
Estos ingresos son sostenidos, digamos, prácticamente 1 año y medio. Obviamente, en todo el tiempo que estos capitales entraron, fíjense cómo el tipo de cambio estaba relativamente estable, la línea azul, y después vean cómo para marzo del 2018, que es justamente cuando se produce la fuerte devaluación del tipo de cambio, estos capitales ya se habían empezado a ir, ¿sí? O sea, vean cómo del pico de ingreso de dólares de septiembre de 2017 cómo empiezan a irse y cómo después se hacen directamente muy negativos, justamente a razón de 1.000 millones de dólares saliendo por mes, y eso es lo que provoca la evaluación del tipo de cambio, ¿no? O sea, son miles de millones de dólares saliendo todos al mismo tiempo, que lo que están haciendo es ir al mercado cambiario a transformar sus pesos por dólares. Obviamente, acá atrás de esto el Banco Central no intervino en esta primera instancia, entonces dejó que el tipo de cambio se devaluara y ahí arrancó la corrida, ¿no? Porque, digamos, atrás de estos capitales que se fueron, el tipo de cambio se devaluó un 15, un 20%. Eso fue el primer llamado de alerta para la capacidad de pago del gobierno, y empezaron todos a decir, che, esto no camina. Encima, en ese mismo momento, el gobierno anuncia que va a recurrir al Fondo Monetario, lo cual es una muestra evidente de que no tiene la solvencia necesaria, ¿no?, para poder pagar. Y eso ahí lleva a la corrida posterior ya de los minoristas, podríamos decir, desde las empresas argentinas hasta cualquiera de nosotros, que fue desesperadamente a comprar dólares porque decían esto no termina bien, ¿sí? Y ahí es como siguió aumentando el tipo de cambio y generó la doble devaluación que charlábamos antes, ¿sí? Por detrás de todo esto, eh, y ahora vamos a echar un poquito de la paradoja de que no importa si fue con una gestión o con la otra, una de las relaciones más importantes que tenemos, como ya dijimos varias veces, es el vínculo que hay entre el valor del dólar en términos reales, es decir, el tipo de cambio real, y lo que está pasando con el salario, ¿sí? Y acá, digamos, desde mi punto de vista, está el principal problema, o se quiere la principal dificultad que tiene el Banco Central, que es la de mantener estable el tipo de cambio real, porque eso justamente es lo que lleva a la devaluación del tipo de cambio, ¿sí? Pero lo que este gráfico está mostrando es que cada vez que se aprecia el tipo de cambio real, vean la línea punteada azul, ¿no? Cómo se aprecia, es decir, cómo se va abaratando desde el 2010 hasta el 2014. Cada vez que eso se aprecia, por detrás lo que está sucediendo es que está creciendo el poder de compra del salario en términos reales, porque la inflación está estable o incluso bajando, pero está creciendo de manera mucho más acelerada nuestro poder de compra en dólares, precisamente porque se está abaratando constantemente el dólar. Y como decíamos antes, eso es lo que después lleva a que aumenten las importaciones, a que aumenten, digamos, el turismo en el extranjero, que aumente la compra de bienes en el extranjero. Obviamente es toda demanda de dólares que va aumentando y que va reduciendo las reservas del Banco Central hasta que finalmente se produce una devaluación, ¿sí? Que acá está chiquita porque están, digamos, tan achicados los ejes para que pueda entrar todo el mismo gráfico. Pero vean cómo la evaluación de 2014 provoca una caída muy fuerte del salario, sobre todo en dólares. Cosa que es evidente, ¿no? Porque justamente al encarecerse el valor del dólar, eso hace que caiga mucho el salario. Pero después vuelve a llevarse a cabo el mismo proceso, que lo mostrábamos antes. Después de la devaluación, el tipo de cambio vuelve a ser utilizado como el ancla cambiaria, ¿no?, como la herramienta para tratar de contener la inflación. Entonces vuelve a apreciarse, vuelve a crecer el salario en dólares de manera bastante fuerte, hasta que vuelve a haber otra devaluación, ¿sí? El fin de 2015, como decíamos antes, la gestión de Cambiemos. A partir de eso, cambia el esquema. Ahora la apreciación del tipo de cambio se da más que nada por el exceso de deuda. No estaban entrando tantos dólares digamos, por el endeudamiento externo, que eso hacía que el tipo de cambio se mantuviera estable y que se apreciara. Y fíjense, vuelve a aumentar el salario en dólares y hasta que se produce la fuerte devaluación, como dijimos antes, de 2018-2019. ¿Y cuál es la paradoja de todo esto? Bueno, fíjense la linita punteada gris, ¿sí? Las tres variables, tipo de cambio real, salario medido en pesos y salario medido en dólares, después de 10 años
volvieron a exactamente los mismos niveles, ¿sí? Se recontra inflaron, ya sea el tipo de cambio para abajo y los salarios para arriba, pero después digamos, de todas las evaluaciones terminó en los mismos niveles de 10 años atrás. Entonces, podríamos decir, básicamente, no logramos demasiado, porque el salario real terminó siendo el mismo que hace 10 años. ¿Y cuál fue el gran problema? Bueno, que si comparamos la inflación de 2019 con la de 2010, vemos que se duplicó. ¿Sí? En 2010 teníamos una inflación del 20%, para fin de 2019 teníamos una inflación casi del 50%, así más que se duplicó. Entonces, el punto acá es, bueno, mirá, si vos no lográs mantener el tipo de cambio real estable, eso te lleva a devaluaciones que, como decíamos antes, te van llevando a niveles cada vez más elevados de inflación sin que las variables reales, las que nos importan, el salario y la actividad económica, puedan mejorar. Incluso probablemente estén en peores niveles a medida que la inflación sea cada vez más elevada. ¿Sí? Bien, y ya vamos llegando a, digamos, la actualidad. ¿No? Acá hay otro estudio de caso que para mí es fundamental, porque una de las grandes discusiones, o podríamos decir, uno de los puntos en los cuales yo creo que hasta ahora había menos consenso en términos de las discusiones macroeconómicas, era el rol del déficit fiscal. ¿No? Históricamente, durante el kirchnerismo, el déficit fiscal aumentó fuertemente y estuvo siempre esta discusión, ¿no? Si contribuía o no a la inflación, bueno, todo lo que hablamos del enfoque monetarista, que estaba flojo de papeles, pero que quizás el punto acá es que el déficit fiscal influye en la inflación, pero no de manera directa como plantea el enfoque monetarista, sino a través del tipo de cambio. Y en mi opinión, digamos, la pandemia fue un ejemplo, digamos, casi perfecto para mostrar que esto es así. ¿Por qué? Bueno, en economía es muy difícil encontrar experimentos, ¿no? O sea, si uno quisiera probar algún tipo de hipótesis en química o en física, lo que hace básicamente es agarrar, ¿no? Podemos decir un laboratorio, aislar el fenómeno digamos, de causas externas, replicar la cantidad de veces que haga falta y confirmar si es que la hipótesis digamos, se verifica o no. Bueno, en economía, obviamente, esto es muy difícil, si en realidad es imposible, porque digamos, el laboratorio sería la economía argentina, y el problema es que uno no puede congelar, ¿no? Las variables que no le interesan, al mismo tiempo pasan un montón de cosas, entonces es muy difícil de encontrar, ¿no? Y de detectar las causalidades, ¿no? ¿Cuál es la causa y cuál es la consecuencia? Porque si uno dice, mira, para mí la causa es esto, la consecuencia es lo otro, el problema es que en el medio se movieron otras 10 variables más que pueden estar afectando a eso que estamos analizando. Entonces se hace muy complicado. Ahora, la pandemia fue un caso de digamos, un shock brutal en la economía que también llevó a un déficit fiscal históricamente elevado, ¿no? Porque justamente la pandemia, como frenó de manera drástica la actividad económica, eso por un lado hizo que la recaudación del Estado se redujera rápidamente y por otro que tuviera que salir a gastar un montón de plata para sostener a las empresas y a los ingresos de la población. Entonces, el déficit fiscal se disparó de manera muy fuerte. Acá, como pueden ver, ahí tiene el déficit fiscal y por otro lado tiene la asistencia monetaria. ¿Sí? La otra cuestión importante de la pandemia, sobre todo para el caso argentino, es que como veníamos de la reestructuración de la deuda, ¿no? Después de la gestión de Cambiemos, el gobierno tenía prácticamente bloqueado el financiamiento y entonces casi la totalidad del déficit fiscal fue financiado con emisión. O sea, fue financiado con pesos del Banco Central que eran inyectados en la economía. Entonces podríamos decir, acá tenemos un gran experimento, o lo más parecido a un experimento, porque tenemos un aumento muy fuerte del déficit fiscal y lo que deberíamos hacer es decir, bueno, mirá, tenemos que ver en qué variables de la economía también esto provocó un aumento muy importante, ¿no? Entonces ahí uno podría asociar causa con consecuencia, donde obviamente el déficit fiscal sería el resultado de las decisiones del gobierno y hay que ver en qué otras variables esto tuvo impacto, ¿sí? Y acá, digamos, para mí la manera más interesante, no, más sencilla de entender toda la cuestión y el vínculo que hay entre el déficit fiscal
la cantidad de dinero y la política monetaria es con un sistema como este, ¿no? De una cisterna. Que no sé si yo no lo tenía tan en claro, pero después de verlo y estudiarlo para uno de los newsletters, como que lo puedo aprender, ¿no? Pero básicamente lo que tenemos acá es que nosotros tenemos un tanque, que es el tanque principal, en el cual entra y sale agua, y tenemos un flotante que sería como el que detecta el nivel de agua. Una vez que el agua está en el nivel deseado, ese flotante, digamos, le avisa a la bomba para que saque agua para que no rebalse, ¿sí? Y esa agua va a otro tanque. Entonces, acá podríamos usar esta analogía para hablar de el déficit fiscal y de la política monetaria. O sea, el nivel de agua lo podemos pensar como la cantidad de dinero que hay en circulación. ¿Sí? Digamos, la cantidad de dinero en circulación es lo que se conoce como una variable stock, ¿no? Es justamente el nivel de algo. Y ese nivel de agua, o digamos ese dinero en circulación, se ve afectado por causas que hacen que el dinero se incremente, en este caso el déficit fiscal financiado por emisión, y digamos causas que hacen que la cantidad de dinero o el nivel de agua se reduzcan, que eso es justamente lo que hace la política monetaria del Banco Central. Lo que hace es absorber dinero para sacarlo de circulación a través de los aumentos de tasas de interés. ¿Cuál es el tema con esto? Bueno, el tema es que para justamente absorber dinero, lo que hace el Banco Central es ofrecer tasas de interés que sean atractivas, ¿no? Tienen que ser elevadas y tienen que ser, por lo general, más altas que la inflación. Entonces, el problema es que si sube mucho el nivel de agua y el Banco Central quiere absorber todo ese excedente, empieza a llenarse el otro tanque, que en este caso serían las LEVAX o las LELIX, ¿sí? No importa, las dos cumplen el mismo rol y las dos tuvieron el mismo problema, que es que, digamos, lo que hace el Banco Central para sacar dinero de circulación es ofrecer a cambio un título, una LEVAC, que paga un interés. Entonces, imagínense cualquiera de ustedes, ¿no? Que tienen plata y que para sacarla de circulación lo que tienen que hacer es depositarla en el banco a una tasa de interés. Entonces, por detrás está el Banco Central, que es el que está pagando esa tasa de interés para que ustedes saquen el dinero de circulación. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que si hay un montón de plata circulando que el gobierno tiene que sacar, perdón, que el Banco Central tiene que sacar de esta manera, ese dinero en realidad es, podríamos decir, más plata a futuro. Porque si bien hoy la está sacando de circulación, esa plata va generando intereses, y si el día de mañana todos ustedes deciden sacar su plata y llevarla a circulación, generaría un aumento importantísimo de liquidez. ¿Sí? Entonces, el problema es que cuando el gobierno, cuando el Banco Central absorbe dinero de esta manera, se va llenando el otro tanque. ¿Sí? Va acumulando deuda en LEVAX, y esa deuda se va refinanciando, ¿no? Como que cada momento que llega el vencimiento y ustedes dicen, che, voy a sacar la plata, te dicen, no, mirá, ¿sabes qué? Te voy a ofrecer un poquito más de interés. Entonces vos no la sacás. Pero el problema, ¿cuál es? Bueno, el problema es que eso se va acumulando como una deuda en el Banco Central, y ahí está la famosa bola de LEVAX, en el sentido de que esa es deuda que se fue acumulando. Pero el punto que hay que entender es que, digamos, el aumento de las LEVAX es la contrapartida del aumento del déficit fiscal, ¿no? Financiado con emisión. O sea, porque justamente la contrapartida en el sentido de que todas esas LEVAX son en realidad pesos que fueron emitidos por el gobierno a través del déficit fiscal y que el Banco Central quiere sacar de circulación. ¿Para qué lo quieres sacar de circulación? Bueno, ahora lo vamos a hacer un ratito, pero la idea es que si vos esa plata la usás, por ejemplo, para comprar dólares, sonamos, ¿sí? Tenemos un problema porque eso puede provocar una variación del tipo de cambio. Entonces, de esta manera, lo que hace el Banco Central es como congelarla, ¿sí? Al sacarla de circulación. Pero, ya les digo, a costa de generar un nuevo problema, que es la acumulación de deuda en forma de LEVAX, ¿sí? Y como les decía antes, el punto de la pandemia fue este, ¿no? Digamos, generó, por un lado, un déficit fiscal muy elevado que al ser financiado con emisión, lo que hizo fue meter un montón de liquidez en los bancos, ¿no? Sigan acá el recorrido. El gobierno tiene un déficit fiscal elevado, entonces le pide esa plata al Banco Central. Acá un ejemplo sencillo con 100 pesos. El gobierno esa plata se la da, por ejemplo, en forma de IFE, ¿no? A las familias. Esa familia después la gastan, esa plata circula y termina siendo depositada en algún banco. Entonces,
podría decir, toda esa plata que el gobierno emitió terminó en los bancos a modo de un excedente de liquidez, ¿sí? Y atrás de eso, digamos, acá podemos decir el gran error de la política monetaria durante la pandemia fue que además de toda esa liquidez que estaba disponible para los bancos en el sistema financiero, lo que hizo el Banco Central fue agregar todavía más liquidez, obligando justamente a que, digamos, a no seguir financiando y utilizando las LEVACs, ¿no? Como decíamos antes, como manera para absorber dinero. Entonces, básicamente lo que hizo fue poner un montón de plata en los bancos, ¿sí? Que estaba completamente ahí disponible para ser utilizada. ¿Cuál era la idea por detrás de esto? Bueno, la idea es que los bancos con esa plata la prestaran, ¿no? Decir, che, démosle un montón de plata a los bancos, que la tengan disponible ahí líquida, para que justamente con eso la presten, precisamente porque estamos en un contexto donde las empresas estaban al borde de la quiebra, ¿no? No tenían plata, entonces la idea era que los bancos prestaran ese dinero para poder financiar los gastos corrientes de las empresas. ¿El problema cuál es? Bueno, el problema es que, digamos, los bancos no son tontos y no van a ponerse a prestar plata en este contexto de tanto riesgo, ¿sí? Porque el objetivo del banco es prestar, pero para que le devuelvan. Es muy difícil que un banco le vaya a prestar en el medio de una pandemia a una empresa que justamente, si muestra su balance o su número, le dan completamente rojos, ¿sí? Porque el banco lo que decide es, che, esta plata no me la vas a devolver y el que la voy a perder voy a ser yo. Entonces, toda esa plata disponible en realidad no fue para ningún lado, ¿sí? Quedó ahí, podríamos decir, bloqueada en los bancos, y el problema que hizo eso fue que llevó a una caída muy fuerte de las tasas de interés interbancaria. Y la tasa COL es la tasa a la cual se prestan los bancos. Como había tanta plata disponible, ningún banco necesitaba préstamo, entonces eso llevó a una caída muy fuerte de la tasa de interés. Y fíjense cómo, y acá podemos discutir si quieren la causalidad, pero de la fuerte caída de las fechas, como pega un salto fuertísimo la brecha cambiaria, es decir, como de repente se devalúa muy fuertemente el dólar paralelo. Entonces, acá la cuestión, ¿cuál es? Bueno, ¿sí? Acá podemos decir con poquito margen de dudas que el problema fue el déficit fiscal financiado con emisión, que llevó a una inyección de liquidez sumamente fuerte en la economía, es decir, puso un montón de pesos en circulación y que esos pesos no tenían a dónde ir. Y además estamos en el medio de una elevada incertidumbre, ¿no? Cambiaria, económica, acuérdense como en la pandemia. Bueno, todos esos pesos corrieron a comprar dólares. Y eso hizo que saltara la brecha cambiaria. ¿Esto impactó en la inflación? Bueno, acá tenemos una discusión muy interesante, ¿no? Porque el enfoque monetarista, ¿qué nos diría? Nos diría, y mirá, todo ese exceso de liquidez tiene que generar inflación, ¿no? Mayor emisión, inflación. ¿Qué te diría el enfoque de los costos? Te diría, mirá, en realidad el tipo de cambio oficial se mantuvo estable. Lo que aumentó fue el paralelo, que no impacta en los precios, por lo tanto no debería pegar en la inflación. ¿Qué enfoque tuvo razón? Bueno, claramente el enfoque de los costos, ¿sí? La inflación durante toda la pandemia se redujo de manera muy sostenida, a pesar de la fuerte inyección en la cantidad de dinero. Entonces, podríamos decir, punto para el enfoque de los costos. Ahora bien, ¿por qué no pegó en la inflación? Bueno, justamente por el cepo, porque toda esa compra de dólares que se hizo a través del mercado paralelo y no del oficial, evitó justamente la evaluación de tipo de cambio oficial. Ahora, si no hubiese habido cepo, eso casi sin dudas hubiese llevado a una devaluación del tipo de cambio oficial y a un aumento de la inflación. Con lo cual, acá lo que podemos decir es, mirá, en realidad hay, ¿no?, una parte correcta y una parte no, o si quieren, un poco de razón en cada uno de los dos enfoques. O sea, el déficit fiscal financiado con emisión te puede impactar en la inflación, no de manera directa como plantea el enfoque monetarista, pero sí a través de la devaluación del tipo de cambio. ¿Sí? Que digamos en este caso no pegó, bueno, no pegó porque estaba el cepo, pero si no hubiese también llevado un aumento de la inflación. O sea que el déficit fiscal es parte del problema de la inflación y de la devaluación en Argentina. ¿Sí? Ahora bien, de vuelta, ustedes pueden decir, bueno, pero pará,
Si no pega la inflación por el cepo, entonces el cepo es una buena medida, ¿no? Hay que mantenerlo. Y acá donde yo le digo, miren, para mí no. ¿Sí? Para mí el cepo no solo no es una buena medida, sino que, de vuelta, lo que hace es patearte el problema para adelante y probablemente agravártelo. Porque si ustedes se fijan, ¿no? Acá primero miremos la brecha cambiaria, que es la línea naranja. La brecha cambiaria me muestra el valor del dólar paralelo. Entonces, lo que está mostrando es que primero claramente hay una tendencia al alza. O sea, arrancamos la pandemia con una brecha en torno al 20% y esto, bueno, me quedó medio desactualizado, pero la brecha hoy está ya en torno al 70%. Con lo cual, si vos hoy quisieras unificar el tipo de cambio, deberías llevar a cabo una devaluación de aproximadamente el 70%, lo cual sería letal para la inflación. Entonces, lo que hace, digamos, el cepo en realidad, insisto, es patearte el problema para más adelante, pero te lo va agravando, porque cada vez se te va yendo más lejos el tipo de cambio paralelo y se hace cada vez más difícil, ¿no? La unificación, o se hace cada vez más fuerte la devaluación que vos tenés que aplicar para poder unificar el tipo de cambio. ¿Y por qué esto es un problema? Bueno, ahora sí miremos las dos liñitas, ¿sí? Tenemos la brecha y tenemos la compra-venta de dólares del Banco Central. O sea, lo que la línea verde me está mostrando es la capacidad del Banco Central para comprar dólares en el mercado cambiario. Si la línea verde sube, eso significa que el Banco Central está comprando dólares en el mercado cambiario, y si cae y pasa a terreno negativo, eso significa que está teniendo que poner dólares de su bolsillo. Vean cómo hay una relación bastante fuerte, pero inversa. O sea, en los momentos donde la brecha cambiaria se dispara, se reduce fuertemente la capacidad de compra de dólares en el mercado cambiario del Banco Central. Y cómo cuando la brecha afloja, es decir, cuando baja, ahí se recupera la capacidad del gobierno, del Banco Central, de comprar dólares en el mercado cambiario. ¿Por qué pasa esto? Bueno, de nuevo, ¿sí? Acá también entran en juego las expectativas. O sea, volvamos a la pandemia, volvamos a todo este problema, se dispara el dólar paralelo y eso es una señal para el mercado y para las empresas de que en algún momento el tipo de cambio oficial se va a devaluar. Entonces las empresas lo que hacen es tratar de ir a comprar todos los dólares que puedan al mercado oficial, ¿sí? Porque para ellos va a estar barato, porque dicen, esto va a durar poco, va a devaluarse. Y entonces eso hace que aumente rápidamente la demanda de dólares. ¿Cómo hacen las empresas esto? Bueno, adelantan importaciones, ¿sí? Las inflan, es decir, la sobrefacturan, dicen que están importando de más, y también hace que los exportadores liquiden menos. Primero hay una parte de eso que desaparece y termina liquidándose al tipo de cambio paralelo, ¿no? Sobre todo para las pequeñas empresas esto es más fácil de hacer. Piense un exportador, la diferencia que tiene entre liquidar el mercado oficial, hoy, por ejemplo, un valor de menos de 100 pesos por dólar, porque están las retenciones, o de evadir, ¿no? Triangular con el exterior, hay diferentes operaciones para hacer esto, y liquidarlo a un tipo de cambio de 210. O sea, se ganan una diferencia del 70% por hacer esto. Entonces, ¿el problema cuál es? Bueno, que el aumento de la brecha lleva, por un lado, a que se acelere la compra de dólares en el mercado oficial y por otro a que se frene la liquidación de dólares, es decir, la oferta. Las dos cosas funcionan como una especie de doble Nelson en el mercado cambiario, que lo que hacen es que el Banco Central tenga que salir a poner dólares de su bolsillo. ¿Sí? Entonces, el cepo, digamos, no funciona porque simplemente lo que hace es patearte el problema y llevártelo a la brecha, pero a su vez esa brecha termina traccionando en el dólar oficial. ¿Sí? Termina haciendo que el Banco Central no pueda comprar toda la cantidad de dólares que hubiese comprado si no hubiese estado el cepo. ¿Sí? Entonces, es una cuestión que podríamos decir, es una herramienta que te sirve en el corto plazo para frenar una corrida, frenar una fuerte devaluación, pero que tarde o temprano va a terminar haciendo que la economía funcione peor. ¿Sí? Argentina tuvo brecha cambiaria o, digamos, regulaciones muy fuertes un montón de veces y siempre terminó mal. O sea, siempre terminó con una devaluación fuerte del oficial que termina unificando el tipo de cambio. Porque no hay manera de que la economía funcione bien con una brecha de, digamos, por encima del 50 al 60% como tenemos hoy en día. Sí pasan estos problemas que son los que estamos viendo acá.
Y así llegamos a la actualidad, ¿sí? Al acuerdo con el fondo. Repasemos un poquito, si quieren. Como decíamos antes, en 2018 el gobierno anuncia que va a acudir al Fondo Monetario. El fondo funciona como un prestamista de última instancia. Precisamente como ya nadie le prestaba al gobierno, lo que hace el FMI para tratar de sostener la economía y justamente poder financiar esos capitales que quedaron atrapados en Argentina, le hace un préstamo que además a todas luces fue un préstamo sumamente irregular, en el sentido de que la cantidad de dólares que le prestó estaba muy por encima de las pautas normales que hay, que van en función de las cuotas que aporta cada país, ¿sí? También en función del tamaño de ese país. Y obviamente fue famoso, ¿no? Porque fue el préstamo más grande de la historia del FMI. Entonces, eso ya de por sí fue una cuestión. Después, digamos, cuando el gobierno pierde las elecciones y asume Alberto Fernández, ahí lo que se anuncia es una reestructuración de la deuda privada, es decir, toda la deuda que ha sido tomada por el gobierno anterior. Lo que dice Guzmán es, bueno, miren, nosotros esta deuda no la podemos pagar, así que a nuestros acreedores queremos sentarnos para reestructurar. ¿Qué significa eso? Decir, che, mirá, si yo no pago, pierdo yo, pero también perdés vos, así que busquemos una posición en común que nos sirva a los dos. Y entonces lo que se terminó definiendo y acordando después de un proceso muy largo, no sé si recuerdan, pero duró prácticamente un año, fue una extensión con quita. Es decir, una parte de la deuda se redujo, se quitó y además se extendieron los plazos de pago. Pero con eso no alcanzaba, porque además teníamos el problema de toda la deuda con el Fondo Monetario, ¿sí? Unos 45.000 millones de dólares, que es un montón para Argentina, sumado a todo lo que también le debíamos a los privados. Y justamente eso, los pagos más importantes de esa deuda arrancaban en este año, ¿sí? 2022. Por eso es que de alguna manera el acuerdo se pateó durante todo el 2020 y se terminó acordando de manera acelerada durante el 2021, ¿sí? Y acá, digamos, la cuestión digamos, siempre la esencia es la misma, ¿no? O sea, el fondo te presta plata, pero te presta con condicionantes. Te dice, mira, yo te voy a prestar, pero vas a tener que, digamos, acordar conmigo ciertas políticas económicas, justamente que son las que yo creo que son las necesarias para que vos generes la capacidad de pago necesaria para poder pagarme a mí y para poder también pagar a los acreedores privados, ¿sí? Entonces, digamos, por lo general esas condicionalidades vienen, bueno, primero que nada por el lado del déficit fiscal, que esto lo habíamos visto también anteriormente, ¿no? Digamos, si el gobierno tiene un déficit fiscal elevado, eso lleva a que se esté endeudando, ¿sí? Y esa capacidad de endeudamiento está muy reducida en la actualidad, por lo tanto, uno de los principales puntos del acuerdo es el de lograr un equilibrio de resultado primario para 2025, ¿sí? O sea, un ajuste gradual del déficit fiscal para que de acá al 2025 no haya más déficit. Sumado a eso, y digamos, podemos decir, el punto más fuerte de este ajuste es el de que además lo obliga al gobierno a ir reduciendo el financiamiento monetario, ¿sí? Lo que le dice es, mira, además de reducir el déficit fiscal, también vas a tener que reducir la manera de financiarlo con el Banco Central. O sea, vas a tener que apelar a conseguir plata en los mercados, ya sea internacionales, que están muy complicados, o en el mercado doméstico, pero vas a poder solamente financiar una parte de ese déficit con emisión monetaria, de nuevo, ¿no? Obviamente con este enfoque, podríamos decir más bien monetarista, de que eso te va a generar inflación. Además de eso, el Banco Central debería aplicar una política monetaria contractiva, es decir, subir las tasas de interés para que, digamos, superen la inflación. Esto, como vimos antes, es parte de esta lógica de reducir la cantidad de dinero en circulación, o sea que es otro elemento más para absorber liquidez y quitar dinero de la economía. Y además, para mantener estable el tipo de cambio, el objetivo es que el Banco Central tiene que acumular 5.000 millones de dólares en términos de reservas netas, ¿sí? Es decir, de acá
bueno, en realidad desde el principio de año hasta fin de año, tiene que haber logrado que las reservas internacionales aumenten en 5.000 millones de dólares. Después, digamos, dos cosas que no están, pero que son importantes, precisamente el hecho de que no estén, es la novedad, es que no hay objetivo en materia de inflación. Acá podríamos decir que el FMI aprendió del acuerdo anterior, porque recuerden que en realidad ya había un acuerdo firmado con Macri que ya al poco tiempo después de la devaluación de 2019 quedó completamente obsoleto en términos de objetivos inflacionarios. Así que en este caso no puso objetivos en materia de inflación. Además, recordemos que este acuerdo se estaba terminando de cerrar justo cuando estalla la guerra entre Rusia y Ucrania y ya la inflación en el mundo ha empezado a acelerarse. Y el dato más novedoso de este acuerdo, podríamos decir el más positivo además, o no, depende de quién lo mire, es que no vino acompañado con reformas estructurales. O sea, el acuerdo que firmó Argentina no es un acuerdo stand-by, que son los acuerdos de corto plazo, se llama acuerdo de facilidades extendidas, que justamente son acuerdos de 5 a 10 años, y que por lo general hasta ahora, por lo menos, habían sido acuerdos que venían también con reformas estructurales, reforma laboral, reforma tributaria, fundamentalmente, reforma en las jubilaciones. ¿Sí? En este caso no hubo nada de eso, lo cual es un aspecto positivo porque por lo general terminan siendo reformas muy profundas y que en la gran mayoría de los casos terminan generando un efecto contraproducente, ¿sí? Terminan deteriorando aún más la calidad de vida de la población. Así que ese fue un dato importante, ¿sí? Pero básicamente este era el acuerdo. Por detrás de esto lo que hay son revisiones trimestrales de estos objetivos y además, en función de esas revisiones, si son aprobadas, el FMI va desembolsando el dinero, ¿sí? O sea, el FMI te presta la plata, es medio gracioso, ¿no? Pero el FMI te presta la plata para que vos le pagues al FMI. O sea, no sé, imagínense que el mes que viene el gobierno tiene un vencimiento con el fondo por 5.000 millones de dólares. Lo que hace el fondo es prestarle 5.000 millones de dólares para que lo pueda pagar. En esencia, lo que está haciendo es patear la deuda para el 2026, que es cuando empieza a pagarse en términos netos. Pero ¿por qué hace esto el FMI? ¿No? Uno puede decir, che, ¿no es mejor directamente reestructurar la deuda y no pagar nada hasta 2026? Sí, desde ya. Pero el fondo lo hace para justamente tener una herramienta para poder presionarte por si van a cumplir los objetivos. La idea es decir, che, mirá, aprobá las revisiones, andá cumpliendo los objetivos, porque si no los cumplís, no te voy a largar la plata para que vos puedas pagarme. Lo cual, obviamente, ya sabemos que termina generando un problema por el lado del dólar, las expectativas, ¿sí? Un gran problema económico. Entonces, esa es la manera del fondo de obligarte a que cumplas con el acuerdo. ¿Cómo viene este acuerdo? Bueno, en términos fiscales, por ahora, la primera revisión, que fue la del primer trimestre, la aprobó, ¿no? Entre comillas podríamos decir, porque se cumplieron los objetivos. De todas maneras, hubo ahí un poquito de maquillaje contable, es decir, el gobierno computó como parte de los ingresos fiscales unos intereses de la deuda pública que medio dudoso, pero bueno, como que digamos el fondo se lo permitió y ya le dijo para esta segunda revisión eso no lo vas a poder hacer. Que entre paréntesis, si este tema de la negociación con el fondo, ¿no? Y todos los conflictos y todas estas cuestiones de las revisiones y los pagos, todo esto les interesa, y además si les interesa toda la época del alfonsinismo que pasó por este problema, les recomiendo muchísimo el libro de Juan Carlos Torre, que fue medio ya un éxito, se habló bastante en los medios hace un par de meses cuando salió, que se llama algo así como Memorias del Quinto Piso, o Diario del Quinto Piso, que cuenta sus anécdotas de él en primera persona, de que él fue parte del equipo económico de Surruil, y digamos, tristemente es muy parecido a la actualidad, ¿sí? O sea, uno se pone a leerlo y dice, si no me aclararan que esto fuese el gobierno de Alfonsín, podría decir que esto está pasando ahora, ¿sí? Así que les recomiendo mucho, si les interesa el tema, que lo lean porque está muy bien escrito y cuenta un poco todo. Primero cuenta todo el trasfondo, ¿no? Toda la cuestión económica del gobierno de Alfonsín, pero la primera parte está muy enfocada en la discusión del
del acuerdo con el fondo y es tal cual, ¿no? Es tal cual acá. Bueno, hace un acuerdo, después el gobierno no llega y tiene que ponerse a dibujar un par de números para poder tratar de convencerlo. Lo del fondo, que esto lo tienen clarísimo, como que le dicen, che, mirá, esto que estás haciendo es un dibujo contable, ¿sí? Bueno, y van un montón de días y vueltas, así que lo recomiendo. Pero bueno, volviendo, también se aprobaron las metas de reservas. Fíjense acá en este gráfico, el punto fue que la meta se cumplió justamente porque el Fondo Monetario liberó reservas o dólares a todos los países. Y entonces ese salto que ven justamente antes de la revisión, ahí a principios de abril, fue el propio fondo que liberó dólares para todo el mundo. ¿Sí? Si no, no hubiese llegado. Es más, ahora que se viene la revisión la segunda revisión, que incluye hasta el 30 de junio, el objetivo más complicado es es el de los dólares, porque como pueden ver en el gráfico, tenía que acumular 4.100 millones y está muy lejos de eso. En buena medida, por esto que contábamos antes, que el Banco Central no está pudiendo acumular, no está pudiendo comprar dólares en el mercado cambiario en un contexto digamos, de exportaciones agropecuarias récord, en parte por estas expectativas, ¿no?, de evaluación que estamos viendo y también en parte porque tenés un aumento muy fuerte de las importaciones por el lado de la energía y también por el lado del turismo, ¿no?, que eran dos elementos que el año pasado prácticamente no habían influido y ahora por la guerra y también por el tema de la salida de la pandemia están generando una demanda importante de dólares, ¿sí? Así que bueno, ahora habrá que ver en esta segunda revisión qué pasa. Si no logra el objetivo, el gobierno tiene lo que se conoce como un waiver, es decir, un perdón, ¿no?, que puede utilizar. El tema es que ya si en la segunda revisión son como 12 estas revisiones que tiene que aprobar, si ya la segunda arranca así, bueno, se podrán imaginar que el acuerdo no va a tener demasiada vida, ¿sí? Pero bueno, la cuestión acá es esa, ¿no? Y si uno nos paramos un poquito en la coyuntura actual, bueno, esto ya lo dijimos varias veces, no me gusta ser pesimista, pero es un panorama complicado. Hoy lo que tenemos es una inflación sumamente elevada, ¿sí? Probablemente para fin de año va a superar el 65%, la mayoría de las estimaciones privadas incluso dan que va a estar por encima del 70%. Y vos a eso lo tenés, digamos, complementado con, podríamos decir, un tipo de cambio que está acelerándose, porque venía justamente de estar muy planchado y por lo tanto de abaratarse en términos reales. Entonces ahora, bueno, el FMI también como parte del acuerdo dijo, bueno, no, el tipo de cambio tiene que tratar de crecer en línea con la inflación, lo cual le mete, ¿no?, leña al fuego. Después vos tenés una inflación que además pega en el déficit fiscal, con lo cual se acelera el gasto público y eso también complica el objetivo fiscal. Todo eso enmarcado en digamos, en niveles de reservas muy bajos para el Banco Central, que, insisto, con esto que decíamos antes, hace que las expectativas de devaluación estén siempre ahí muy sensibles y que, por ejemplo, lo que pasó la semana pasada con el tema de la renovación de la deuda en pesos, bueno, ya hizo que el dólar paralelo pegara un salto en estos días, ¿sí? Lo explico rapidito lo que pasó. Esto que le decía, ¿no? El gobierno tiene que financiar el déficit fiscal y una parte de ese déficit fiscal la financia colocando deuda en el mercado local. O sea, bancos, empresas o quizás cualquiera de nosotros también puede comprarla. Lo que hace el gobierno es emitir un título con una tasa de interés y de esa manera se financia y evita recurrir al Banco Central para emitir pesos, porque justamente está financiando con plata que está ya en la economía, plata que está en los bancos, plata que está en sus bolsillos o en sus cuentas bancarias. Y lo que hace todos los meses es ir renovando esa deuda. O sea, cuando esa deuda está por vencer, lo que hace es decir, bueno, mirá, renovámela, te ofrezco una tasa de interés de vuelta, ¿no?, elevada en términos reales, y de esa manera la va refinanciando. Lo que pasó la semana pasada fue que hubo un par de fondos que no renovaron esa deuda, y eso hizo caer el valor, ¿no?, de la deuda pública.
Cuando la deuda pública cae de valor, eso como que genera mucho ruido y miedo en el resto de los grandes jugadores del mercado, que lo que están, digamos, la lectura que hacen es decir, che, el gobierno está pudiendo renovar la deuda y por lo tanto, eso es un gran problema. ¿Por qué? Porque justamente tiene que recurrir al Banco Central para emitir dinero, porque justamente al no poder renovar la deuda, lo que tiene que hacer es la parte esa que no puede renovar, tiene que emitirla para poder pagarla. ¿Sí? Cuando uno no puede renovar la deuda, lo que significa eso es que tiene que pagársela al deudor. O sea, cualquiera de ustedes que venía todos los meses prestándole de alguna manera al gobierno, dice, no, che, no te presto más porque tengo miedo que no me pagues. En el medio de lo que hubo, estuvo también, digamos, lo que dijo Patricia Bullrich, que si llegaba a ganar ella en 2023, reestructuraba la deuda. Fundamentalmente lo que estaba diciendo es que esa deuda que ustedes tienen en su bolsillo que está financiando el gobierno, iba a valer mucho menos. Entonces, todo eso llevó a que el gobierno tuviese que emitir dinero para financiar el déficit fiscal, que también es un problema porque ponía en jaque la revisión de la parte de la emisión. ¿Sí? Recuerden que uno de los objetivos que tiene el acuerdo es un límite de la capacidad del gobierno de financiarse con el Banco Central. Entonces, lo de esta semana fue bastante importante por eso, ¿no? Como que puso en duda la capacidad del gobierno de financiarse con la deuda del mercado local. Y obviamente que siempre que hay cuestiones de este estilo, llevan a que rápidamente estos grandes jugadores compren dólares para cubrirse de un eventual salto del tipo de cambio. ¿Sí? Y obviamente esa rápida demanda de dólares lleva efectivamente a que el tipo de cambio, digamos, informal aumente, que es lo que se vio en todas las cotizaciones, ¿no? La del MEP, la del contado con líquida, el dólar informal. Pero digamos, como escenario optimista, lo que podríamos decir es que a pesar de todo esto, la actividad económica sigue creciendo. ¿Sí? O sea, la actividad económica tuvo un fuerte repunte de la salida de la pandemia, pero después mantuvo esa senda de crecimiento y hoy se encuentra en niveles, vamos, por encima de la actividad de fines de 2019, digamos, cuando fue la salida de Corona Cambiemos. Entonces, mientras ese nivel de actividad se mantenga, uno podría decir todo esto queda en un segundo plano, porque si la actividad aumenta, como vimos, eso va a generar empleo, va a generar que los salarios puedan recuperarse, pero el problema es que, de nuevo, el aumento de la actividad, también mayor aumento de importaciones, ¿sí? Mayor capacidad de compradores, etcétera, etcétera, que le ponen más presión a todo lo que es el plano cambiario financiero. Con lo cual, es como siempre, ¿no? Como el gobierno haciendo mil malabares para tratar de mantener la actividad y para evitar cualquier tipo de salto en el tipo de cambio oficial. ¿Sí? Bien, y para terminar, digamos, el punto de los estudios de estos casos será, bueno, ver qué enseñanza nos dejan, ¿no? Estos episodios. En primer lugar, como vimos ya en varios de estos, no es una buena decisión la de utilizar al tipo de cambio como, podríamos decir, única herramienta para tratar de bajar los precios, es decir, utilizarlo como un ancla nominal, porque precisamente lo que vimos es que eso hace que se empiece a abaratar el dólar en términos reales y termina, ¿no?, allanando el camino para una futura devaluación. Así que ahí habría que tratar de mantener estable el tipo de cambio y que no se aprecie de manera sostenida. Mismo con los controles de precios, vimos que siendo utilizados de manera aislada no funcionan, deberían ser parte de un programa, ¿no?, económico y un programa de estabilización de la inflación, donde la idea ahí de los controles de precios es que intervengan en lo que se conoce como la puja distributiva, que ahora en un minuto lo vamos a analizar más en detalle. Por el lado de la compra de dólares, no sirve ni la regulación estricta ni la regulación total. O sea, habría que tratar de converger hacia algo intermedio, como por ejemplo fue, digamos, lo de 2014, ¿no?, donde se podía comprar una capacidad de dólares en función de la plata que uno tenía declarada en blanco, porque también hay una cuestión ahí de evasión, pero una cantidad que, digamos, esté en línea con la capacidad de ahorro, ¿no? Podríamos decir, si vos, no sé, hoy podés ahorrar 300.000 pesos, bueno, que no sea 100 dólares, sino que puedas comprar quizás 400, 500, ¿sí? O sea, la idea sería esa.
¿Por qué también? Bueno, porque si no cualquiera puede salir a comprar cualquier cantidad de dólares, hay un montón de informalidad y evasión, entonces eso sé que también puede comprar cualquiera. Bueno, entonces ni una ni la otra. Y digamos, la cuestión más importante, que insisto, creo que hoy está mucho más saldada de lo que era hace unos años, es que el déficit fiscal es un problema, ¿sí? Es parte digamos, de las variables macroeconómicas que el gobierno debería estabilizar para poder lograr una mejora económica. ¿Sí? El déficit fiscal hay que bajarlo, sigue en niveles elevados y bueno, la idea es que de acá a unos años eso también ayude a contribuir a la estabilización de la economía, ¿sí? Pero por lo menos ya hoy deja de ser algo más discutido de que no era parte del problema como quizás digamos, alguna franja del oficialismo podía sostener hace unos años. Hoy creo que esa discusión me parece que hay un consenso mucho más fuerte de que es parte del problema. Nadie está diciendo eliminar el Estado, nadie está diciendo ajustar y reducir jubilaciones a UH, pero sí, digamos, buscar gastos, sobre todo, por ejemplo, el tema de los subsidios energéticos, que habría que reducirlos para lograr un equilibrio fiscal, ¿sí? Y utilizar la herramienta de los gastos y los impuestos de una manera un poco más prudente. Entonces, con todo esto, y para tratar de pensar un camino de cara al futuro de cómo lograr salir del estancamiento y de la elevada inflación que tiene la Argentina hace años, bueno, un par de conclusiones, ¿no? La primera es que hay que estabilizar la economía. O sea, esto es una cuestión de que creo que, insisto, no está del todo claro en todas las facciones hoy del oficialismo, pero si vos no bajás la inflación a niveles, podríamos decir, normales, que mínimo estamos hablando por debajo del 20%, no vas a poder lograr un crecimiento sostenible, ¿sí? O sea, nosotros vimos en la primera clase que el crecimiento para que sea sostenible tiene que aumentar todo el tiempo. No sirve nada crecer un año para que el año siguiente eso te provoque una devaluación del tipo de cambio y la actividad entre en recesión, ¿sí? Entonces, vos tenés que lograr bajar la inflación, estabilizar el tipo de cambio, eh, bajar el déficit fiscal, ¿sí? Las variables macroeconómicas tienen que equilibrarse, si no, no hay manera de que vos puedas crecer de manera sostenible sin encontrarte con estos problemas vinculados al stop and go que ya vimos en la primera clase, ¿sí? Acá, digamos, también lo mismo, la redistribución del ingreso es necesaria porque, digamos, la distribución que genera el mercado, ¿no? La dinámica del sistema capitalista, sabemos que no es equitativa y por lo tanto el Estado tiene que tener un rol ahí redistribuyendo, pero esa no puede ser tu única herramienta, ¿sí? O sea, en una economía que está estancada, esto es lo que se conoce como un juego de suma cero. O sea, si la torta no se agranda, lo único que terminás haciendo es sacarle a unos para darles a otros. Cuando justamente el crecimiento sostenido lo que implica que la torta esa se vaya agrandando todo el tiempo y os puede hacer que todo esté mejor. Que todo esté mejor no significa hacer que, no sé, Monsanto se la lleve en pala, no. No, que gane, porque justamente si la actividad económica anda bien va a ganar plata, lo importante es que ganen todos. Y además eso también te reduce el conflicto. Hoy no hace falta, digamos, hay muchas señales de que el nivel de conflicto que hay entre distintas facciones políticas y dentro de la sociedad es muy elevada, ¿sí? La famosa grieta. Bueno, también eso tiene que ver por esto, ¿no? Las discusiones que se dan es porque todos creen que lo están cagando, ¿no? O sea, todos creen que le están sacando a su bolsillo para darle a otro. Desde los que ganan más, que dicen yo soy el que más aporta a este país y me sacan un montón, hasta los que menos ganan, que dicen yo no tengo oportunidades y me estoy muriendo de hambre. ¿Sí? Pero el punto es que hoy, justamente, si vos tenés una torta que no agrada, que no crece, bueno, no tenés manera de hacer que todo el mundo esté mejor y eso te genera todo estos tipos de conflictos. ¿Sí? Entonces, la redistribución es necesaria, pero no puede ser tu única herramienta. Si vos no lográs crecer, no vas a poder salir de estancamiento. Y entonces, bueno, el cómo, lo que charlábamos antes y lo vimos, ¿no? O sea, hay que reducir el déficit fiscal, hay que evitar las apreciaciones sostenidas del tipo de cambio, justamente para evitar las devaluaciones. Y esto que charlábamos antes de articular la puja distributiva, ¿no? Cuando hablábamos de la clase de inflación, que vimos
digamos, los salarios para las empresas son costos, y que justamente en una economía que está estancada, si suben los salarios, lo hacen a costa de las ganancias de las empresas. Entonces lo que hacen las empresas es trasladar los aumentos salariales a los precios, generando una mayor inflación. Entonces acá donde aparece el Estado, y acá donde uno podría decir los controles de precios adquieren un rol relevante, pero dentro de un programa económico, ¿no? O sea, no es poner un control de precios porque se te disparó el precio del trigo, ¿no? Como podría haber sido lo que pasó ahora, y ponerlo por 3 meses para que el trigo no aumente y después sacarlo y que los alimentos vuelen y te generen más inflación, sino decir, bueno, mirá, nosotros vamos a tratar de que para el año que viene la inflación que hoy está en el 60 baja al 50. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, primero vamos a tratar de que el tipo de cambio crezca al 50%, ¿sí? No mucho menos que eso, porque si se aprecia demasiado, justamente genera expectativas de evaluación. Tampoco más que eso, porque si no, no va a bajar la inflación. Vamos a reducir el déficit fiscal en línea con lo que ya está acordado con el FMI para reducir la cantidad de dinero en circulación y las emisiones por parte del Banco Central. Y después, ahí lo que vos tenés es, bueno, mirá, te tenés que sentar con los trabajadores y decirles, che, miren, no pidan aumentos salariales del 60% porque, como dijimos, el objetivo es que la inflación sea del 50%, ¿no? Pidan aumento del 52, 53, ¿no? Para ganar 2, 3 puntos y recuperar salario. Ahora, ¿qué pasa? Los trabajadores te van a decir, no, mirá, yo ya sé cómo es esta historia. Yo voy a aumentar 50% y atrás las empresas van a aumentar los precios un 60% y voy a volver a perder igual que el año pasado y que el anterior. Bueno, ahí es donde el Estado tiene que articular, ¿no? Y decir, bueno, mirá, quedate tranquilo, vos pedí 53, como te digo yo, que yo me voy a encargar de que las empresas no aumenten más del 50% y de esa manera vos puedas recuperar tu poder de compra, ¿sí? Y atrás de eso vos te sentás con las empresas y decís, che, miren, las proyecciones del tipo de cambio van a ser esta, el déficit fiscal va a ser este, lo vamos a lograr. Ahí hay una cuestión de credibilidad que es importante. Pero esto justamente, perdón, y los salarios van a aumentar 53%, entonces acá el punto es que todo esto me da que ustedes pueden aumentar los precios un 50%. Con eso van a ganar, porque la economía va a crecer, pero si ustedes aumentan más que eso, genera un problema, ¿sí? No lo quieren hacer, bueno, ahí entra toda mi capacidad o mi poder de fuego con regulaciones, controles de precios, ley de autoabastecimiento, ¿sí? Retenciones, etcétera, etcétera. Pero el punto es que si el Estado articula correctamente todo esto, ¿no? Que justamente sería un programa económico, bueno, la inflación debería bajar. Obviamente que tiene que ser creíble. Esta es la famosa palabrita. Bueno, ese creíble también viene en la mano con la gestión, capacidad de gestionar para poder ir logrando todos los meses que estos objetivos estén articulados. Pero es importante que esa credibilidad viene de la mano con, digamos, resultados, ¿no? Que el déficit fiscal baje, que el tipo de cambio vaya en línea con lo planteado, que las paritarias no se desordenen, que las empresas no aumenten de más los precios. Bueno, todo eso si se va logrando, deberíamos ver que a fin de año la inflación bajó probablemente 7, 8 puntos. Y así cada uno de los años. Y lamentablemente el punto es que esto va a llevar tiempo, ¿no? Está bastante estudiado que los procesos de desinflación es difícil llevarlos de manera abrupta sin que eso no genere problemas posteriores y que la manera más sana es hacerlo lento pero sin pausa, ¿no? Entonces vos, digamos, el objetivo sería bajar 5 o 6 puntos de inflación por año, con lo cual estamos hablando de un proceso que probablemente tarde 7, 8 años. Y también eso va a atravesar diferentes gestiones políticas. Entonces, hay que lograr estos consensos básicos, porque si el gobierno que venga después hace todo lo contrario, bueno, lo mismo, ¿sí? No vamos a terminar de salir nunca de este problema. Entonces, esta sería un poquito la conclusión, que espero que sea, no va a ser 100% optimista, pero sí que no termine siendo un panorama muy negro. Yo creo que se puede. Creo que, digamos, el acuerdo con el fondo, y si llega también a haber cierto consenso mínimo entre, digamos, la gestión actual y la que venga posteriormente, bueno, creo que esto se puede ir logrando de manera paulatina, ¿sí? Veremos, no sé, podemos hacer otro taller de economía en 3 años y ver qué pasó, ¿sí? A ver si lo podemos solucionar o no. Pero bueno, con esto, perdón, no, me ha quedado una que es fundamental, que todo, igual la conocen porque es una de las más repetidas, ¿no? Todo esto tiene que venir sí o sí de la mano con el aumento de las exportaciones. O sea, no hay manera
de mantener estable el tipo de cambio y de evitar devaluaciones sin que aumenten las exportaciones, ¿sí? Porque es nuestra variable fundamental para generar dólares en el mercado cambiario, que son justamente los necesarios para evitar esas devaluaciones. Así que lo que podríamos decir, la política industrial o la política productiva tiene que estar muy enfocada en esto, ¿no? En cómo hacer, cómo lograr para que por año, no sé, aumenten las exportaciones 3.000, 4.000, 5.000 millones de dólares. Con todo esto, bueno, podríamos ver que la economía argentina en un par de años logra bajar la inflación a niveles, podríamos decir, más normales, que lo bueno es que ahora como todo el mundo está con inflaciones más elevadas, esos niveles más normales van a ser más altos. Hasta hace 2 años una inflación normal tendría que ser del 5% anual, ahora quizá estamos hablando de un 15, un 20, y de esa manera recuperar el crecimiento de manera sostenible, ¿sí? Pero bueno, habrá que ver si esto se puede cumplir o si no, en realidad vamos para el escenario, como se llama, catastrófico, ¿no? Que es a nivel de inflaciones cada vez más elevado y a que esto termine ordenándose con una crisis muy fuerte, ¿sí? Esperemos que no.